Bueno, ahí estamos observando el Power, ¿lo ven bien ustedes? Sí, sí. Bueno, otra de las operaciones entonces que vamos a ver eh, era alisado mantenado, pero me parece, no sé si es careado lo mismo, ¿ustedes recuerdan? No, profe, ¿cuál? Es careado, sí lo habíamos visto careado, ¿no? Sí, sí, esto, Sí. sí, sí. Bueno, digamos, por ahí para, si queremos buscar una analogía, ¿no? El escareado podríamos decir que es una operación menor que se puede hacer en forma manual, a diferencia del alisado, es decir, los dos significan mecanizar un agujero, ¿no es cierto? Es decir, podemos decir acabar un agujero, terminarlo. Y en el caso del alisado, ya se haría con máquinas, se puede hacer en un torno, como hemos estado viendo, se puede hacer en alguna otra máquina, pero el concepto de operación de alisado es ese que hemos dicho, ¿no? Prácticamente llevar a un agujero a su medida definitiva. En el caso este, por ejemplo, el careo sería igual, es una, es una herramienta que tiene que tener justamente la dimensión del trabajo que vamos a realizar. Algunos son extensibles, es decir, se pueden regular el diámetro, ¿no? Es decir, van de un diámetro a otro muy cercano, de forma que nos puede servir justamente para realizar agujeros cercanos y algunos se pueden colocar como es un disco, ¿no? Como el que vemos acá. El alezado en sí, propiamente dicho, entonces, se emplea justamente para terminar un agujero que ya existe. Se puede llamar mandrinado o alezado también. Muchas bibliografías lo van a encontrar como mandrinado. Es decir, esto es una operación de precisión, entonces lo que se busca es una terminación superficial muy buena, excelente, justamente con tolerancias que van a ser estrechas. Es decir, mecanizar una superficie cilíndrica externa es fácil, pero mecanizar una superficie interna cilíndrica no es tan fácil, ¿no? Entonces requiere de de cierta precisión, de ciertas consideraciones que tenemos que hacer. En la máquina que hace este trabajo es una máquina compleja y tienen varias características, ¿no? Tiene características de una fresadora, de una taladradora y, por qué no, también de un torno. Es una máquina muy versátil, por la que se convierte en un valioso medio de producción en cualquier taller. Es decir, que podemos hacer no solamente el alisado, sino también alguna otra operación. ¿Por qué no un agujereado? ¿Por qué no un fresado frontal, periférico, etcétera? Bueno, estas máquinas entonces se clasifican horizontales, es decir,
columna fija, que son universales, la columna móvil, mesa fija, mesa cruzada, mesas intercambiables de precisión, especiales, de biela, lineales para bloques de motores, etc. También están las verticales, que sirven para bloques de cilindros, o sea, motores. Es decir, específicamente vamos a encontrar este tipo de máquinas en algunos talleres, por ejemplo, de producción, en el caso de la rectificadora, y específicamente son para ese trabajo. Nosotros, por ejemplo, sería una vertical y bueno, lo que hace es alezar justamente eh, una, el bloque o el bloque de cilindros, el cilindro, y sirve justamente para esa función. Pero no deja de ser la operación en sí un alezado, ¿no? Por ahí vemos una máquina de este tipo y pensamos que puede ser una agujereadora importante, ¿no? Pero bueno, cuando vemos la herramienta, uno se da cuenta que eso, y aparte de la precisión que tiene la máquina, ¿no? Y no deja de ser un alisador. Toman la forma que vemos en el esquema, ¿no? En donde está formado por una columna. En esa columna corre justamente el cabezal. El cabezal tendrá un sistema para reducir la velocidad del lucillo. El lucillo también tiene un plato para tomar las piezas. Tiene todo el soporte que sirve justamente para la guía de los carros, es decir, un carro transversal y una mesa. Tiene una luneta que sería como una columna secundaria, podríamos decir. Y esa va a correr justamente sobre una banca. Acá a la izquierda podemos observar un esquema, ¿no? Con los distintos ejes que tiene. Es decir, esta luneta, o podríamos decir, como decíamos, la columna libre, en realidad no tiene ningún carro, ¿no? Lo único que hace es justamente hacer de luneta, es decir, de soporte, para el caso de que tuviéramos una pieza de un, de un tamaño considerable en cuanto a longitud, bueno, para apoyarla ahí también, no solamente en la mesa, sino también en esta luneta, ¿no? Esta entonces realiza un movimiento vertical y horizontal. La columna también realiza, o sea, en realidad la columna no, sino el cabezal, hace justamente un movimiento horizontal y vertical, y a su vez el auxilio que tiene que girar sobre su propio eje. La mesa también se desplaza sobre la bancada en sentido longitudinal y también en sentido transversal. Longitudinal, transversal, y a su vez puede llegar a girar. Lo que la convierte esta máquina justamente en una máquina bastante versátil, no solamente para hacer trabajos realizados, sino también para hacer distintos trabajos, como decíamos, ¿no? Bueno, acá vemos diferentes operaciones de alisado. Por ejemplo, por eso un poco se llama mandrinado, ¿no? Porque la herramienta va montada sobre un mandril. Este sería un mandril, es decir, es una prolongación, podríamos decir, del árbol, que justamente se coloca como vimos recién, en la salida de la máquina, en el movimiento principal, que es el lucillo. Bueno, ahí colocaríamos entonces una prolongación del árbol y se montaría la herramienta. Esta herramienta para este caso sería una herramienta monocortante. Y bueno, se monta justamente la pieza sobre la mesa y se hace girar la herramienta. El movimiento de avance lo tendrá justamente la pieza. Otra forma de colocarla, esta sería una pieza con un trabajo interior, pero ¿por qué no podemos hacer también
un trabajo exterior, como estamos viendo en esta pieza, es decir, siempre ubicada sobre la mesa. ¿Y por qué no podemos hacer también un frenteado? Observen que siempre estamos hablando de piezas grandes, es decir, como se observa en la foto, ¿no? En general son piezas grandes, ¿no? Estas máquinas la vamos a ver, y son máquinas de un tamaño bastante importante. Entonces, en esta figura estaríamos haciendo un frenteado, así prácticamente sería un fresado frontal. Y en el B estaríamos haciendo no sería un frenteado, sino prácticamente una superficie plana, ¿no? Adaptando justamente el cabezal a un movimiento vertical. Justamente te da un cabezal auxiliar. Como decíamos en las fotos, se observa un poco todas estas operaciones que hemos estado viendo, ¿no? En esta que estoy indicando, prácticamente estaría en voladizo, ustedes ven el árbol, y la herramienta estaría dentro, ¿no? O sea, tendrá el árbol la suficiente rigidez como para poder realizar el mecanizado justamente interior, de forma que la pieza quede bien, ¿no? Habrá que adecuar el, el espesor de pasada y el avance, es decir, adecuar el Q, justamente teniendo en cuenta que la herramienta en este caso está en voladizo, ¿no? No se utiliza la luneta, ¿no? Bueno, acá también hay una pieza de gran porte, seguramente se está haciendo un tornado interior y también, ¿por qué no? Como veamos acá, ¿no? En este caso en la figura, puede que se esté haciendo un frenteado ahí, ¿no? En la brida esa que tiene esta pieza. Bueno, acá también una pieza, como pueden observar, bastante complicada. Entonces, se le harán, es una pieza que seguramente ha salido de la forja o de la fundición, se habrá soldado, partes soldadas, y después habrá que mecanizarla, es decir, llevarla a la mesa, nivelar, que ese es un trabajo bastante importante, nivelar, posicionarla, y después comenzar a ver las partes de mecanizado que tengamos que realizar. Lo mismo con la pieza que figura acá abajo. Bueno, algunos detalles constructivos. El conjunto de los carros y la mesa está formada entonces por un carro longitudinal, un carro transversal y la mesa, ¿no? Se puede ver acá. Habrá que esto se moverá sobre guía, evidentemente, ¿no? Todo montado conveniente montado sobre la bancada. Acá hay digamos, una mesa que estaría este, suelta, digamos, sola, y esta es la que se montaría justamente sobre el carro transversal a través de guía, ¿no? Y después ese carro se montaría sobre una bancada con las guías respectivas. La columna de montaje se va a sentar en un extremo de la bancada por donde queda fija a ella, a esa bancada. Esta va fija a la bancada. Si ustedes se ponen a observar siempre, hay una comparación, ¿no? Con el operario y la máquina, para que observen el tamaño que tiene. En general son máquinas, como digo, para mecanizar piezas más grandes y piezas medias por ahí raras, ¿no es cierto? Es decir, rara en el aspecto de que no es una pieza que va a salir de un mecanizado por revolución o de fresado netamente, sino que es una pieza a la cual hay que hacerle varias operaciones. Entre ellas está una, por ejemplo, de alesado o un fresado y, por qué no, también una parte, ¿no es cierto?, de un torneado, pero no es específicamente una pieza eh, por ahí de revolución como lo demuestra en esta foto que hemos estado viendo. Bueno, entonces tenemos las bancadas y, bueno, la herramienta que está montada bajo el lucillo, que justamente el lucillo está en esta columna. Esas serían las partes
principal. Esta mesa también puede ser giratoria, ¿no? Por ahí necesitamos justamente que gire. Las máquinas alisadoras entonces tienen esta forma. Es muy fácil de observarlas e identificarlas, ¿no? Como máquina alisadora. Por ahí se puede confundir con una fresadora, pero evidentemente tienen diferencias. Ustedes pueden observar que hay diferencias, ¿no? Esta sería una máquina típica, en donde también se puede ver el cabezal, el lucillo, el plato, bueno, el comando, la mesa, el carro que contiene a la mesa y la luneta, ¿no? En este caso, la que observamos en esta figura, la columna es móvil, es decir, esta columna también se puede desplazar, ¿no? Hacia la izquierda o en este caso hacia la derecha. Esta que está acá arriba me da la impresión de que no, esta columna es fija, pero en varios casos se puede desplazar esta columna. Como decíamos recién, hay máquinas que hacen el trabajo de alesado, pero específicamente para algo. Por ejemplo, esta que estamos observando, que yo le decía que la vamos a ver dónde, y la vamos a ver en un taller de rectificación. Aquí montado sobre la mesa está justamente un bloc de cilindros. Lo que se está haciendo justamente es alisando los cilindros, ¿no? Es decir, en este taller, ya que estamos con un, un taller de rectificación de motores, fíjense que nos vamos a encontrar tres tipos de máquinas prácticamente alisadoras que tienen una función diferente, pero el trabajo de alisado en cuanto a, a identificar la operación, ¿no? Decir, bueno, eh, quién es el movimiento, quién tiene el movimiento principal, quién tiene el movimiento secundario, la potencia y todas esas cuestiones, el Q, el KS, que recuerden que el KS dependía de las operaciones. Bueno, honestamente son operaciones de alisado. Fíjense que tenemos una mandrinadora vertical que es para cilindros. Vamos a tener esta también, que es una mandrinadora vertical, pero es reconstructora de asientos de válvulas. Es decir, una trabaja en el bloque de cilindro del motor y la otra está trabajando en la tapa del cilindro. Son dos partes distintas del mismo motor. Y a su vez, en otra parte que tiene los motores, que son las bielas, tenemos esta mandinadora de bielas, que es específicamente para eso. ¿Y qué trabajo está haciendo? Y está haciendo justamente llevando un agujero a su medida definitiva con toda la precisión que requiere. Es decir, estas tres máquinas mandinadoras son máquinas de precisión, como ustedes pueden observar, son más chicas, pero el trabajo que hace es justamente de mandinado o de alesado, específicamente para un rubro que sería el rubro de reconstrucción de motores, ¿no? Normalmente se llaman talleres de rectificación. Y más a la derecha, que en la parte de abajo, estamos viendo una mandinadora portátil de mecanizar en el brazo de una máquina. Es decir, esta figura que hemos puesto acá abajo ya sería de un taller distinto, de un rubro distinto al anterior. Esto sería un taller de mecanizado o un taller de reparación de máquinas como las que estamos viendo, una retroexcavadora que puede también ser una máquina, una cargadora, ¿no? Más se utiliza y que más que se utilizaría el alisado, ¿no? Como estamos observando, lo que se está viendo acá es en el aguilón de la máquina reconstruyendo seguramente algunos bujes, ¿no? En estas máquinas, acá hay bujes pernos, en esta zona de articulación, donde se articulan justamente los brazos. Estos bujes sufren mucho desgaste, ¿no? Estos bujes de articulación también de los cilindros hidráulicos, ¿sí? Sufren una problemática bastante importante
Y usted se imagina que esta pieza, que son piezas medias raras, ¿no? Por su forma, no conviene sacarlas y llevarlas a una máquina analizadora. Depende del caso, ¿no? Si yo tengo en el taller de reconstrucción que tengo de máquina, cuento con esta alisadora, que es una alisadora portátil, la llevo a la máquina, al lugar, desarmo, no toda la máquina, desarmo una parte y justamente reconstruyo el lugar donde está ese, ese, ese agujero, ¿no? Otro trabajo que se hace importante, esta sería una retro, para el caso de una retro oruga, algunas que son neumáticos, para el caso de las palas cargadoras, por ejemplo, que tienen una articulación central. Bueno, esa articulación es bastante compleja, ¿no? Porque uno dice, uy, vamos a hacer un agujerito interior. Es difícil de decir, no es fácil hacer un agujero interior. En cuanto al centrado, la ubicación de ese agujero, porque si lo estamos haciendo porque se ha ovalizado, va a tener problemas. Estamos reconstruyendo. Entonces, ¿cómo logro, si está ovalizado, cuál es la superficie interna real? Entonces, no es fácil, hay que centrar muy bien y hacer el trabajo. Eso estamos hablando de un agujero, pero ustedes imagínense que este perno, por ejemplo, que está acá, está montado en esta parte del bastidor, pero del otro lado ahí también está la parte de este bastidor. Y este eje tiene que coincidir con el otro agujero del bastidor. Es decir, yo tenemos una planchuela de este tipo, ¿no? Y tenemos otro brazo, que es el brazo, estamos hablando de este brazo que está acá. Tenemos un agujero. Esto, ¿no es cierto? Esto puede ser fijo, montado al chasis de la máquina, o también puede, a través de otros pernos ubicados en esta zona, también articularse a través de un cilindro hidráulico. Bueno, esto así como está, eh, irá montado para alguna circunstancia, ¿no es cierto? Es decir, acá irá un perno que articulará algo. Puede ser que aquí en este lugar, por ejemplo, articule otro brazo, que puede ser el mismo brazo del avilón, o puede otra cosa, ¿no? Este brazo, esto que está acá, se moverá de alguna manera. Si esto está articulado acá, también irán a tener perno para que pueda moverse. Si no, esto irá fijo y sobre este agujero, y acá irá un perno, evidentemente, vamos a dejar bien grueso. Irá un perno ahí, ¿no? Que articulará algo. ¿Cuál es el tema? Esto tiene movimiento. Si estos agujeros se han desgastado, bueno, habrá que reconstruirlo, que se puede hacer con esta máquina de forma local, y si no, habrá que llevarlo a una desadora. Pero esta maquinita tiene una función muy importante en el caso de este, en un taller de mantenimiento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer el agujero como decíamos recién, pero ¿qué pasa? Una es hacer coincidir el eje virtual este con el eje real del agujero, y a su vez hacerlo coincidir con este otro. Es decir, este eje virtual no existe, de alguna manera hay que materializarlo para que la herramienta haga perfectamente el trabajo, ¿no? Es decir, este trabajo que vemos recién, este trabajo, ¿no? Bueno, justamente este cabezal es el cabezal que podríamos decir recién, que es un cabezal o una alisadora móvil, ¿no? De alguna manera se monta sobre el chasis y hace que esto justamente eh, se mecanice este agujero de acuerdo a la necesidad que tenemos nosotros, colocando un soporte del otro lado. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay que colocar justamente el cabezal este de la máquina analizadora este, portátil, hay que colocarlo de alguna manera, centrar esto y mecanizar los dos agujeros a la vez de forma que coincidan sus ejes, ¿sí? Y sus, este,
sus agujeros. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto que ustedes ven acá, todas estas articulaciones forman lo que es un paralelogramo. Y esto tiene que moverse en forma perfecta. ¿Por qué? Porque los cilindros se desplazan ambos a la vez. Cuando el operador, ¿no es cierto?, acciona la parte hidráulica, estos cilindros se desplazan hacia arriba o hacia abajo. El mismo desplazamiento los dos a la vez. ¿Eso qué significa? Que se va a mover este brazo y este brazo juntos, con la misma, con la misma, digamos, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, van a recorrer el mismo espacio. ¿Qué pasa si estos agujeros no están alineados? Va a suceder que uno se va a mover más que otro, es decir, este paralelogramo que se está formando, que se ha formado y que está trabajando en forma perfecta, en un plano, digamos, ya va a trabajar uno, si estos no están alineados, uno va a trabajar un poquito diferente al otro. Estamos hablando de muy pocos milímetros, pero son milímetros. Por lo tanto, el trabajo que va a hacer todo este paralelogramo no va a ser el correcto y se van a producir desgastes prematuros en otros lugares también. Como así también podemos llegar a tener problemas con los cilindros, estos vástagos se pueden llegar de a poco a torcer porque justamente esto está trabajando todo mal, ¿no? El paralelogramo formado no trabaja correctamente en un plano, sino va a trabajar con deformación. Por eso es muy importante hacer esto bien, es decir, uno cree que es hacer un trabajito simple de alisado, pero no es tan así. Este trabajo es bastante complejo y debe quedar bien. Eh, bueno, a mí específicamente yo he trabajado en un taller como el que está acá a la derecha, abajo. 30 años he trabajado en un taller de mantenimiento de máquinas de este tipo, así que más o menos conozco el tema, ¿no? Y les puedo decir que este es un trabajo bastante importante y es más, cuando una máquina llegaba al taller o salíamos a hacer inspecciones al campo también, ese otro trabajo que hacíamos, hacer inspecciones, justamente en ese tipo de máquinas es importante esto que estamos hablando, porque estas reparaciones son caras, son reparaciones que no se pueden hacer en el campo, hay que bajar la máquina al taller y realizarlas en el taller. Y como digo, este trabajo que les estoy explicando, no es un trabajo fácil y es un trabajo caro. Entonces, cuando nos encontramos con problemáticas, con pernos con mucho juego, sobre el buje, que en general son de bronce, pernos, ¿por qué? Y porque no se los engrasa, porque no se los lubrica, por mala operación de la máquina, etcétera, etcétera, bueno, da lugar a informes, ¿no? Porque esto significaba que la máquina iba a estar mucho tiempo parada, se podía evitar, porque con un buen trabajo de mantenimiento y una buena operación del equipo, ese trabajo se puede evitar, ¿no? Digo, trabajos grandes en donde estos agujeros se han desgastado de forma que ya el buje de bronce en general, o también puede ser de acero, ¿no? Ya el buje prácticamente no está, o está muy gastado y se ha llegado justamente a gastar el respaldo, ¿no? Por eso esto parece muy sencillo, pero se los comento porque era uno de mis trabajos, ¿no? En cuanto a, entre otras cosas, ¿no? En cuanto al taller, ¿no? Bien, eso en cuanto al izado y otra operación que me está quedando dentro de las operaciones con el arranque viruta sería el esmerilado o rectificación. Acá tenemos que hacer una diferenciación. Hasta ahora hemos estado arrancando viruta de un cierto tamaño, de un Q. Acá ya lo que vamos a arrancar son partículas. Es decir, esto es una operación típica de acabado, de tolerancias significativas, es decir, tolerancias muy estrechas, y que no lo vamos a conseguir con otro proceso de mecanizado. Es decir, se elimina una cantidad de material
blando o duro, mediante la acción de una herramienta abrasiva que se llama muela. Acá la herramienta cambió. El concepto del Q también cambió. Estas partículas abrasivas están contenidas en una rueda de esmeril aglutinadas justamente, que trabaja a velocidades superficiales muy altas. Otra diferencia con el caso de los otros mecanizados. Las ruedas de esmeril tienen diversas formas, la más común es la forma de disco, equilibrada con toda precisión para soportar altas velocidades de rotación. Esto es muy importante, es decir, no es una herramienta común. En general, tienen forma de disco y está equilibrada porque trabajan a altas revoluciones. Esto nos está significando, desde ya que al trabajar a altas velocidades, tendremos espesores de viruta, es decir, polvo, podríamos son otra cosa, pero va más que no vamos a hablar de espesor, vamos a hablar del, del avance. ¿Sí? Del avance, bueno, y el espesor, por supuesto, también, pero el avance, muy pequeño. No vamos a hablar del cubo, vamos a hablar del avance y el espesor por separado. Muy pequeño, para lograr justamente esa terminación que nosotros deseamos. Esas tolerancias exigidas, que ustedes lo vieron al principio cuando vimos metrología, recuerden que podrían ser dimensionales, es decir, tenían que ver con la parte del diámetro, la parte de longitud de una pieza, o también un ángulo, ¿no? La parte geométrica, es decir, concentricidad, paralelismo, perpendicularidad, redondez, cilindridad, forma, todo eso también ya habíamos visto que debían eh, estar en un plano, ¿no? Y también de acabado superficial, es decir, rugosidad, dirección del rayado o dirección del mecanizado, etc. Bueno, con este proceso de rectificación, de esmerilado, más de rectificación, podemos lograr justamente estas tolerancias que nos exigían en el plano de fabricación de la pieza. Las muelas, estas, también se emplean en el afilado de herramientas y también para desgrosar, desbarbar o pulir. Estas muelas están formadas por un mordiente o abrasivo y el cemento o aglutinante. Tienen cierta dureza, en escala comparativa de Mohs, podemos observar la dureza que tiene, por ejemplo, el esmeril, corindón, el alumno, la viria y el diamante tomado como referencia de un valor de 10, ¿no? Ustedes ya lo han visto en algún momento en algún lugar. Estos serían los valores de dureza que tienen los distintos materiales que se van a emplear. Entonces, el mordiente o el abrasivo y el cemento se aglutinan justamente para hacer la herramienta, ¿no? ¿Cómo es la estructura? Bueno, ahí es diferente para metales duros, para rectificado y aplanado y para metales dulces o plásticos, ¿no? Para metales duros tiene una estructura compacta. Para el caso para un rectificado y un aplanado de metales un poco más blando tendrá una estructura mediana y si no tendrá una estructura más esponjosa. Para el caso de metales dulces o plásticos. Estas son autoafilantes al momento que se va desgastando la rueda, va trabajando, se va desgastando, entonces se van autoafilando, ¿no? Es decir, que las partículas abrasivas pierden el filo y se van fracturando, creando nuevos filos, o se eliminan de la superficie de la rueda para dejar paso a nuevos granos. Un poco lo estamos viendo en esta figura 716 que dice acá. Los filos se van rompiendo, haciendo el trabajo y justamente logrando que otros filos aparezcan. Aquí podemos ver la estructura
poco del aglutinante, esta sería la viruta pequeña que va sacando, y el grano de, este, de esta piedra, ¿no? Es decir que, fíjense, acá estaría el material arrancado lateralmente, esta sería la pieza, este sería justamente el grano, ¿no? Y acá va a haber justamente fricción, ¿no? Ese es el proceso que va a provocarnos ese trabajo de rectificado. ¿Cómo se clasifican? Así lo vamos a ver en el comercio, ¿no? En base al grosor del grano y a la dureza. En base al grosor del grano, es un número muy vasto, es 10, 12, 14, vasto 16 a 20, fino 70, 80, sería el número, y muy fino 180, 200, 220. Así, por ejemplo, la correspondiente a un, a un número del grano de en base al grosor, ¿no? De un 50, ¿qué significa? Que los cristales utilizados para fabricar esa muela han pasado por una malla de 50 por 50 aberturas comprendidas en 1 pulgada cuadrada, o sea, serían 2500 aberturas en esa superficie. O sea, se dice simplemente 50 mallas por pulgada. Ese sería entonces por el grosor. En el caso de que tuviéramos piedras de un grado extra fino, se procede por sedimentación. Por ejemplo, se mezcla con agua el polvo esmeril que se va a usar y se deja decantar X minutos. Pasados estos, se retira el agua y una vez retirada se evapora. El sedimento entonces que queda son cristales que no habían decantado durante esos X minutos. Entonces, ¿cómo se denomina? A este polvo sería un polvo esmeril, etcétera, ¿no? Bla, 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 de X minutos. Es decir, entonces se llega de esta manera a un grosor del grano, por ejemplo, X90, que sería en este caso 90 minutos. En el otro decíamos simplemente 50 mallas por pulgada, pero en este caso, para el caso de que sea muy fino, extra fino, muy fino o extra fino, se hace de una manera distinta. Tengan cuidado con esto porque esto suele ser pregunta de exámenes. Son dos cuestiones diferentes, siempre en base al grosor del grano, pero cuando el grano es muy fino o extra fino, el proceso es diferente. En base a la dureza convencional de una muela es independiente de la dureza de los cristales abrasivos. Es decir, ella expresa la tenacidad del cemento utilizado para unir los cristales. Y la dureza es indicado por letras mayúsculas. La Norton, por ejemplo, tiene esta clasificación. Nos detenemos en esto porque esto uno se pasa y por ahí no se da cuenta. La dureza de la muela no la da el abrasivo. ¿Mm? Dice que es independiente de la dureza de los cristales. La dureza la da el cemento aglutinante. La da el cemento aglutinante. Es decir, la dureza de una piedra la da el cemento y no justamente los cristales abrasivos. Bueno, en base a la dureza entonces, decíamos que es muy blando, FG, dulce, HIJK, mediano, LMNO y durísimo, TW. Es decir, cómo deberíamos designar o cómo viene designada una muela en forma comercial, es como estamos observando. Es decir, el diámetro de la muela por la anchura, por el diámetro del agujero, de posicionando, que va a estar en milímetros, y también un prefijo que nos va a decir el tipo de abrasivo,
el tamaño del grano, la estructura, el grado, el aglutinante y, por supuesto, la velocidad máxima que puede trabajar. En esta designación está justamente la identificación perfecta de la herramienta, sería en este caso, o de la muela que nosotros estamos necesitando para hacer el trabajo adecuado, ¿no? En función un poco de lo que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, en función de lo anterior, podemos resumir esto, ¿no? Lo más conveniente sería consultar los catálogos y los manuales del fabricante, en función, repito, de lo anterior. Estos manuales nos van a justamente a dar todos los datos necesarios para seleccionar una herramienta de este tipo adecuada. Bueno, para el caso del rectificado, bueno, tenemos muchas variables. Acá se hace mención a algunas, ¿no es cierto? Le nombro 2 o 3 nada más. Para optimizar el acabado superficial, seleccionar una estructura de rueda densa con granos de tamaño pequeño. Usar también velocidades más altas y avances pequeños. Profundidades de corte más pequeñas y mayores diámetros de rueda también pueden ayudar algo justamente para poder optimizar el trabajo de determinación, ¿no? Para maximizar la velocidad de arranque del material, seleccionar un tamaño de grano grande, estructura de rueda más abierta y aglutinante vitrificado. Para rectificar acero y la mayoría de las fundiciones de hierro, conviene seleccionar óxido de aluminio como abrasivo. Y bueno, y así hay otras recomendaciones que hemos resumido un poco acá en este cuadro, pero es muy ampliada, digamos, en los catálogos de los fabricantes. Las formas y dimensiones tienen que ver justamente con el tamaño de la pieza y evidentemente con qué tipo de operación vamos a realizar, si es un rectificado plano, un rectificado cilíndrico, un cilíndrico interior, un rectificado cónico, un rectificado de dientes de engranajes, un rectificado de, de un tornillo, de rosca de un tornillo, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, encontraremos justamente una adecuación de las herramientas al tipo de trabajo, ¿no? Algunas, por ejemplo, tipo copa, esta que vimos acá, que tienen las caras estas, justamente para esmerilar, otras de este tipo, son muy finas, con el borde justamente para esmerilado. Esta que vemos acá tiene una profundidad, justamente esta profundidad, esto que vemos acá es justamente para encajarla. Decíamos que estas trabajan a una velocidad muy elevada, entonces es muy importante y tener mucho cuidado con el montaje. Tiene un montaje también que hay que verlo y respetarlo, y a su vez con el desgaste de la piedra. Esta piedra, cuando ya toma un desgaste, no hay que usarla más. Ya tiene desgaste, o cuando esta superficie, esta en este caso, la parte que trabaja sería esta, ¿no? Estamos realizando un rectificado plano, entonces trabaja esta parte. Bueno, esto evidentemente se va desgastando en este sentido. Y a su vez, este desgaste, como ven acá, aunque se parezca una cosa muy sencilla, esta superficie que vemos ahí se puede llegar a desgastar, la vamos a ampliar un poco, ¿no? De esta manera, es decir, nunca se desgasta plana. Recuerda que esto que es un material aglomerado, ¿no? Entonces, por ahí se gasta de esta manera. Ahí hay que tener, con esto, hay que tener mucho cuidado. Cuando se empieza a deformar esta superficie, hay que tener mucho cuidado y tratar de llevarla a una superficie recta, ¿no? Bueno, y si no, si estos canales son muy grandes, bueno, por ahí hasta desecharlo. Por eso hay que saber usar, por ejemplo, el caso de hacer un rectificado o el caso de que tengamos que afilar una herramienta, bueno, utilizar toda esta área
¿sí? Toda esta línea o esta área, de forma que no pase esto, ¿sí? Porque por ahí utilizamos el centro de la piedra de Meril y empieza a hacerse esto, ¿no? Entonces esto es peligroso. Siempre hay que utilizar toda esa superficie, o ese área o esa línea, ¿no? Bueno, tenemos entonces, como decíamos anteriormente, el diámetro de la rueda, el espesor de la rueda, el diámetro del agujero de montaje. Y en la figura central vemos distintos tipos, ¿no? De acuerdo justamente a las operaciones que vamos a realizar. Esta seguramente se utiliza para rectificar dientes de engranaje. Esta de copa para seguramente superficial. Y esta seguramente también para mecanizar ya específicamente un diente, el vano de un diente de un engranaje. Este quizás se sirva, como decíamos recién también, para esto acá se rectificarían los dos flancos, acá quizás se rectifica un solo flanco, hay proceso como recuerdan cuando vimos fresado, vieron las distintas máquinas de, de, de fresado para los procesos de los dientes de los engranajes. Entonces habían distintos procesos que inclusive el proceso le daba el nombre prácticamente al, al tipo de diente, ¿no? El tipo de diente Claxon, por ejemplo. O sea, esto, el mecanizado se hará, por ejemplo, en algunos casos se hace en un flanco y en el otro. Entonces la, la, la herramienta es distinta, ¿no? A esta que estamos viendo acá abajo. En esta abajo directamente lo que me está haciendo es rectificar el flanco, es decir, no el flanco, sino los dos flancos, podríamos decir, los dientes, el izquierdo de un diente y el derecho del otro. Y aquí a la derecha, bueno, vemos varias piedras, ¿no? Como pueden observar, de distintos colores, los aglutinantes, los abrasivos, etcétera, que se van a utilizar. Y debajo alguna tipo copa, ¿no? Para superficies planas. Y esta que tenemos acá son estas finas que estamos viendo recién, ¿no? Una punta fina. Será seguramente para mecanizar, este, por ejemplo, la rosca, ¿no? Un tornillo o algo así. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los procedimientos? Bueno, las máquinas vienen preparadas justamente para realizar rectificación cilíndrica o cónica, externa e interna. Por ejemplo, la rectificación cilíndrica externa nos podemos encontrar que está girando la piedra a través de este árbol y a su vez se desplaza en un sentido hacia la izquierda o hacia la derecha y el, el cuerpo o la pieza que se está rectificando también está girando. Gira a menor velocidad, pero también está girando. Es decir, gira la pieza y a su vez también gira el ramo. Aquí nos estamos dando cuenta también que es un proceso de mecanizado con arranque bruta, con las particularidades que tiene, por eso hacemos al principio cuando empecé decíamos eso, ¿no? Es un proceso de mecanizado, pero tiene particularidades, ¿no? Muy distintas. Primero el Q cambia y la velocidad de corte son mucho más elevadas. Acá la pieza y la herramienta también tienen un movimiento de giro, ¿no? Diferente a lo que hemos estado viendo. Bueno, para el caso de rectificación cilíndrica cónica se puede mover los puntos de apoyo, ¿no? Inclinando, es decir, este eje, como ya habíamos visto para el caso del torneo cónico en un torno, acá también se desplaza, ¿no? Cierto valor, los ejes paralelos, entonces lo que nos va a permitir hacer un trabajo de certificado cónico. También en este caso se puede llegar a mover la pieza, de hecho tiene que moverse, se puede mover la pieza, y en sentido longitudinal estamos diciendo, ¿no? Puede girar también,
y la piedra en este caso está fija. Por supuesto que tiene que girar a la velocidad de corte de cuadro. Está fija y se mueve la pieza, ¿no? Y en esta de la derecha, la muela siempre se mueve, pero también se mueve la pieza y se mueve la pieza. La, la piedra en este caso, la herramienta está fija, ¿no? Pero bueno, se puede dar la combinación de ambas. Puede mover la pieza y la... Bueno, para el caso de superficie troncocónica, o como vimos acá, bueno, esto se hace el cabezal de la máquina para lograr esto que estamos viendo acá, este cruzamiento. Se mueve todo, ¿no? Tiene unas guías, de forma que se pueda materializar un cierto ángulo. Entonces aquí tenemos la pieza que está girando y a su vez todo el carrote se puede mover sobre la base de la máquina. La piedra estaría girando. Y aquí en la figura 3 tendría también cómo ubicaríamos un cabezal. Sería este cabezal para poder rectificar una superficie cónica también, sin necesidad de moverlo de esta inclinación, ¿no? Sino lo que hacemos acá es inclinar el cabezal. Acá se inclinaba lo que es la pieza y acá inclinamos el cabezal, es decir, inclinamos la herramienta. Esta sería otra forma de realizar otra superficie troncocónica. El 2, en el caso del 2, sería un rectificado interior. Y el caso 3, el 4 sería similar un poco al 3, ¿no? Y para el caso de la rectificación cilíndrica interna, sería la pieza, o sea, la herramienta debería moverse de esta manera. Se va moviendo, girando, y a su vez se va desplazando. Y también tiene un movimiento alternativo, es decir, baja y sube, de forma de obtener una superficie perfectamente cilíndrica interior. Acá estaríamos haciendo un cono interior, acá un cilindro interior, cilindrado, de diferente forma. Observen que gira la pieza, gira la herramienta y a su vez se desplaza la herramienta. Para el caso de rectificación plana, sencillamente se utiliza una herramienta acorde. Puede ser una herramienta de copa, y bueno, tiene un movimiento de giro del lucillo y también un desplazamiento sobre la superficie. Si lo vemos desde arriba, ¿no? Estaríamos viendo esta forma, ¿no? Es decir, estaría girando y a su vez desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha para lograr justamente la, la terminación superficial que queremos, ¿no? Bueno, en este caso, al correrse un poco así de esta manera, estaríamos logrando una figura, un rectificado de este tipo, ¿no? Que es diferente a este. Nos daría una figura de esta manera. Bueno, eso se adapta justamente a las necesidades del proyectista que justamente proyectó la pieza y necesita que esa superficie sea de tal manera. Aquí estaríamos haciendo un rectificado frontal. La pieza se ve que tiene un tamaño bastante importante, tiene un giro determinado. Entonces habría que ver en qué máquina se puede realizar. Bueno, y esta sería otra forma también de hacer un rectificado plano con con otra herramienta, ¿no? Bueno, son distintas variaciones que uno lo va adaptando inclusive de acuerdo al taller y la máquina que uno tiene. Esto es lo que les decía yo, por ejemplo, para el caso de rectificación de rocas, sin fin, engranaje, etcétera. Bueno, se colocará entre puntas, en este caso la rosca, y también se le hace girar,
y se la va desplazando, lógicamente, con el paso adecuado, ¿no? La herramienta, bueno, ya es una herramienta fina, de forma que pueda penetrar en, en los ángulos estos de los dientes, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del tallado de un sinfín es un engranaje, y, o sea, tiene dientes sobre su superficie, por lo tanto, es muy distinto al anterior y tendrá que hacerse con una herramienta que tenga la forma adecuada, como también para el caso de un tornillo sin fin o para el caso de un engranaje. Si queremos rectificar los flancos, estos, la herramienta tiene que ser adecuada, de acuerdo al perfil del diente. Pero si el perfil del diente tiene no es como quizás como este tipo, bueno, quizás existe una herramienta como la anterior, fina, y que me va a rectificar un flanco solamente y después con el movimiento adecuado, ¿no? Combinando perfectamente los movimientos para lograr rectificar este flanco. Y después rectificaremos el otro. Eso va a ir de acuerdo justamente al tipo de diente que se tiene, tipo de diente de engranajes. No todos los engranajes tienen el mismo perfil. Bueno, y acá hay fotos, ¿no? Con diversos trabajos de rectificación. Aquí un poco lo que estábamos diciendo recién, estamos rectificando un tornillo sin fin. Acá se está rectificando una superficie aparentemente plana. Acá también se está haciendo un trabajo de rectificación, y esto es una superficie cilíndrica. Esto es una superficie plana, también con una mola adecuada. Acá se está haciendo un trabajo de rectificación en un árbol de levas, también una superficie cilíndrica. El de la derecha también una superficie cilíndrica. Que bueno, los movimientos relativos son un poco lo que habíamos visto recién, ¿no? Bueno, esto también se hace con lubricación, con abundante lubricación. Y lo que se está acá sacando son, como decíamos, partículas. Bueno, la velocidad y potencia se sacan de manuales. Se elige la velocidad periférica más adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las muelas, el material de la pieza, el tipo de operación de rectificado, o sea, plano, cilíndrico, etc. En función de eso sacamos entonces la velocidad. Es importante porque cuando es grande, la influencia sobre la operación de rectificado, mucho mayor que la que corresponde a la velocidad de la muela misma, ¿no? O sea que es muy grande esta influencia sobre la operación. Para el caso de la rectificación plana, la velocidad de la pieza corresponde a la velocidad de avance de la mesa que sostiene a la pieza en el movimiento de traslación rectilíneo. Y en la rectificación del cilindro la pieza es fija, por lo tanto esta velocidad es la velocidad de rotación del centro de la muela en el movimiento planetario. Eso lo vimos hace rato para hacer justamente un torneo. La potencia por el trabajo de la muela, en el lado rectificado, es un momento torsor igual a un momento resistente, ¿no? O sea que P por Bm, donde Bm es la velocidad periférica de la muela, será igual a 60 por Bp, donde Bp es la velocidad periférica de la pieza, por S, que sería igual a sería el avance de la muela, y el espesor, y el K aparece nuevamente el K que tiene que ver con la velocidad específica de corte. De aquí sacamos P, despejamos P, y observen que hay una relación relativa de velocidades, y con esto entonces calculamos la potencia, fuerza por velocidad. Según Bianco, se calcula en base al volumen del polvo metálico arrancado en milímetros cúbicos por minuto. Él da esta fórmula, N sería M sobre M, es decir, la potencia que va a absorber es el volumen específico del material arrancado en milímetros
cúbicos por minuto por cada CV, sobre el volumen total arrancado en milímetros cúbicos por minuto para toda la potencia disponible. Por toda la potencia disponible. Ese SM es igual a A por E por BP, es decir, A el avance, la profundidad, y BP la velocidad periférica. La presión ejercida, entonces, según él, es A por E, que es la profundidad pasada, por el avance, por el KS. Es un poco lo que ya habíamos visto. Esto en función a lo que nos dice Bianco, en base al volumen del polvo arrancado. Bueno, las máquinas de desmerilar y rectificar cambian, es decir, una máquina de desmerilar tiene la forma esta que aparece en esta figura, ¿no? Las rectificadoras son un poco las que habíamos visto hace un ratito y ahora vamos a ver. ¿Cómo se clasificarían en máquinas pulidoras, máquinas desmeriladoras de afilar, máquinas comunes de portátil, desmeriladora de banco, desmeriladora pulidora o pedestal, afilado de herramientas y afilado de fresas? Todo esto nos permite justamente este tipo de máquinas. Estas tienen un husillo en el cual, por supuesto, que hay una protección, ¿no? Hay una protección y ahí va montada en ese husillo los discos abrasivos de ambos lados. Y hay una mesa de trabajo para apoyar la pieza y poder hacer el trabajo que estamos desmerilado. Entonces, que vemos acá, si hacemos un corte, podemos observar que el árbol es bastante robusto para darle una rigidez total a esta máquina de forma que no vibre. Si vibra, el trabajo seguramente no va a ser el adecuado. Fíjense que está montado sobre cojinetes de doble hilera de bolas y seguramente estos cojinetes, como son de doble hilera de bolas, de contacto angular, nos permite justamente cierto desplazamiento, ¿no? Para evitar justamente vibración. El montaje, acá se puede ver un poco el montaje de la pieza, hay que tener mucho cuidado, se realiza justamente con dos platinas, ¿no? Como observarse ahí, las que aprietan a la, a la herramienta, ¿no? Por eso tiene esas hendiduras que vimos en una de las figuras cuando observamos de distintas, acá ven, tiene un diámetro que se llama de encaje, ahí. Bueno, ahí justamente eso es para colocar la platina, esta platina que va ahí. Bueno, acá en esta figura no se alcanza. Bueno, y esta sería un poco la máquina, ¿no?, que estamos hablando. Esta está montada, con observarse, se montará sobre un banco, ¿no?, adecuado, en donde hay que dar cierta rigidez para que esto no vibre. Las rectificadoras tienen características propias. Como decíamos recién, con respecto a las otras máquinas hay una diferenciación. Tal es así que por ahí nosotros no le decimos, o le decimos al rectificado como un proceso no convencional. Proceso no convencional. Pero desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Porque en realidad está fuera un poco de los parámetros que decíamos en cuanto a velocidad de corte, espesor de pasada, el tipo de herramienta que también cambia. Entonces, los movimientos relativos que tiene la herramienta con respecto a la pieza, etcétera. Esto entonces es un poco lo que quiero decir, es decir, hay una desproporción entre el tamaño de la pieza a rectificar y la máquina, ¿no? Todo separado. Es decir, son máquinas, como digo, robustas, a diferencia de las otras máquinas que hemos estado viendo, que admiten cierta flexibilidad, es decir, admiten por ahí que tenga cierta deformación, ¿no?, la máquina en sí. En este caso no deberíamos permitirnos esto, deberían ser muy rígidas, ¿no? Es decir, un árbol, al calcular un árbol, si en un momento les toca calcular un árbol de una máquina rectificadora, es distinto
a calcular un usillo o un árbol de un torno o una fresa, ¿no? La herramienta de trabajo es una muela que gira a alta velocidad, la viruta es polvo, casi impalpable, el esfuerzo resistente en los cojinetes es mucho más bajo, por lo que los componentes en movimiento se proyectan y dimensionan exclusivamente para soportar altas velocidades con rodamientos apropiados. Como les digo entonces, si en un momento les toca proyectar un árbol de este tipo, bueno, hay que tener estas cuestiones características, porque para hacer o en el cálculo vamos a tener que seleccionar un material adecuado y ver bien el estado de carga, ¿no? El estado de carga que tiene ese árbol con sus momentos, con sus fuerzas, las fuerzas con sus direcciones y con su sentido adecuado, etcétera, ¿no? Y estas características la diferencian con respecto a otras máquinas, ¿no? Cilíndrica para piezas de revolución, exteriores o interiores, para superficies planas, ¿no? Y especiales, como decíamos recién, para engranajes, cigüeñales, árbol de levas y verticales, vertical para interior. Por ejemplo, acá estarían esas especiales que vimos recién, las que pueden ser eh, portátiles, ¿no? Y bueno, portátiles y también para el caso de los talleres de rectificación, que son distintos, ¿no? Por eso podríamos ir casi decir que son especiales. Bueno, las partes que las componen, igual prácticamente que las anteriores, ¿no es cierto? Tendríamos los órganos de sostén y guías, los mecanismos para el accionamiento de la muela, acá son todos movimientos independientes, los mecanismos para fijar o sostener la pieza, el accionamiento puede ser mecánico o hidráulico de la pieza o del portapieza, cuando ella realiza el movimiento secundario de rotación o traslación. En general la pieza, la herramienta se mueve con un motor y un cabezal que tiene sus propias velocidades. Vamos a tener avance de la mesa, giro de la pieza, justamente con la mesa, giro de la muela y la penetración de la muela. Movimiento de una rectificadora de mesa móvil y un movimiento de una rectificadora de cabezal móvil. Acá el cabezal está fijo, pero acá tenemos nada más que con movimiento de penetración, pero en este caso se mueve hacia un lado o hacia otro. Bueno, son diferentes formas que vienen, que no podemos encontrar. Para el caso de rectificadoras de superficies cilíndricas exteriores, bueno, como podemos decir, tenemos el cabezal, como decíamos recién, casi independiente que va a mover la muela. Y también un cabezal, un motor, tenemos dos motores, un motor M1 y M2, para que dé el movimiento justamente de giro a la pieza. Y bueno, aquí vemos una máquina actual rectificadora con control numérico. Está realizando una superficie cilíndrica. Y está acá abajo, en este caso, bueno, puede también realizar una superficie cilíndrica, pero quizás con una bancada adecuada puede realizar una superficie plana. Lo que está haciendo acá es rectificando un cigüeñal. También, estas son por ahí máquinas, por ahí especial para rectificar cigüeñal. Observen el tamaño de la piedra, tiene una gran superficie, pero es de muy poco espesor. Bueno, hay superficie, para el caso de superficies cilíndricas interiores, bueno, vamos a tener avance de la mesa, ya un poco lo vimos hace un rato, el giro de la pieza, el giro de la muela y el trabajo de penetración que tiene que hacer. Esto ya lo vimos también hace rato, y acá quiero mostrar unas fotos de cómo se haría ese rectificado interior. Y esta específicamente sería una rectificadora para interiores, específicamente para interiores. Y acá, bueno, desde el punto de vista de la mecánica, ¿cómo haríamos para obtener un movimiento de este tipo, orbital, ¿no? Bueno, lo que se hace es justamente el eje, montarlo a través de podríamos decir, de esta pieza que tiene esta inclinación y se une justamente
con la bancada a través de una pieza inclinada. Bueno, evidentemente, al mover al girar esto y al tener este ángulo, eh, va a girar justamente con una excentricidad. Es decir, vamos a tener un movimiento orbital, que es el que nosotros necesitaríamos para ese trabajo. Bueno, para superficies planas es un poco similar, hay una columna, todo lo que es el cabezal, ¿no? Con la muela, la mesa, el carro transversal, por todo montado sobre una bancada. Los platos en estos casos suelen ser magnéticos, es decir, se coloca la pieza y a través de una palanca directamente la pieza queda fijada sobre la mesa. Están los ejes de desplazamiento X, Z y el eje Y. Eh, Acá se alcanza a ver el motor, seguramente acá dice depósito de refrigerante, pero esta puede ser que una máquina que algún movimiento sea del tipo hidráulico, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es desplazamiento de la mesa. No así la muela, que a veces seguramente un motor. Acá se puede observar, ¿no? Todo lo que es el cabezal con el motor y ahí se ven la herramienta. Bueno, y acá hay distintos tamaños. Esta es un poco más grande, esta un poco más, esta es más chica y esta un poquito más chica, ¿no? Eh, Esta es plana frontal y esta es tangencial. O sea que la muela está ubicada de una manera distinta, pero siempre para el trabajo en plano. Y después están las universales. Es el resultado de la fusión de las rectificadoras cilíndricas de exterior e interior. Pueden rectificar superficies de revolución, de generatrices rectas o curvas, exteriores e interiores, así también como frontales que la delimitan. Es decir, un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Aquí hay distintas operaciones de rectificado en cilíndrico interior, cilíndrico exterior y rectificado plano. Bueno, y las máquinas que se toman la forma esta que estamos diciendo. Esta ya sería entonces una universal para cilíndricos exteriores y cilíndricos interiores. Entonces, para cilíndricos interiores, digo exteriores, tendríamos entonces lo que es, por ejemplo, una de las formas de hacerlo sería una rectificación sin centro, en donde tenemos la muela principal y una muela portante. Estas muelas se colocan inclinadas, como pueden observar, de forma que el movimiento del avance de la pieza que está girando entre las dos se realiza justamente por esta inclinación que tiene. Aquí vemos la pieza que está colocada entre las dos muelas y aquí se ve el ángulo de esa inclinación. Es decir, que la pieza avanza sola entre de dos muelas. Esta sería una máquina rectificadora de este tipo y tiene esta forma. Es decir, evidentemente son máquinas para piezas más chicas, ¿no? Y para el caso del cilindro interior, este sería para sin centro exterior y acá sería sin centro interior. Ya tendríamos dos muelas portantes, la principal y otra, o sea, en realidad serían tres, ¿no es cierto? Portantes, y la interior, que es la que va sacando material, ¿no? Con una velocidad v de la pieza y una velocidad de la muela, ¿no? Y bueno, en este caso también va saliendo la pieza por el cruce que tiene las distintas muelas. Rectificadoras especiales, justamente por las operaciones que habíamos estado hablando hace rato, existirán para cigüeñales, para árbol de levas, para roscas, rectificadora específicamente para roscas, y para ruedas dentadas, para el caso de engranaje. Pueden observarse adecuando la herramienta y la máquina, justamente la máquina adecuada con su movimiento de avance, espesor de pasada, etcétera, y con la herramienta adecuada, ¿no? Podemos llegar a mecanizar, como estamos viendo, un flanco del diente, ¿no? Como yo le explicaba hace un rato. Ahí estamos viendo el caso de un rectificado de rosca, ¿no? Interior.
Bueno, esto es rectificado, que es la operación que uno más común ve. Pero hay otras operaciones, que pueden ser con abrasivos. Eh, Son operaciones mecanizadas en las cuales se frotan dos superficies con un abrasivo de grano muy fino entre ambas, para mejorar el acabado y disminuir justamente la rugosidad superficial, fundamentalmente esto, ¿no? Estas son operaciones con abrasivos, le vamos a llamar, con otros abrasivos. ¿Qué se puede hacer? Operaciones se llaman pulido, bruñido, lapeado o levigación. Por ejemplo, el lapeado de las caras del bloque del patrón, eso que ustedes utilizaron cuando empezamos a ver al principio metrología. Esta tiene una medida perfecta entre las caras, entre esta cara y esta, me está eh, dando justamente esta medida que tiene que ser muy precisa. Bueno, eso con un trabajo de rectificación no se podría hacer, entonces se hace con lo que se llama un lapeado, es decir, con un frotamiento de dos superficies. Por supuesto, este sería el trabajo, pero es más complejo. Entonces, con esto nosotros logramos mejor superficie, ¿no? Es decir, disminuir la rugosidad superficial. La comparación de acabado superficial para distintos procedimientos de trabajo sería entonces el torneado, nos da aproximadamente de 5 a 10, el rectificado de 1 a 4 micrones, el lapidado de 0,1 a 0,2 y el superfinish o la levigación nos da valores de 0,5 a 0,3. Es decir, obtenemos valores muy importantes de rugosidad, como podemos observar. Recuerden que en la medida que nosotros avanzamos, en este caso hacia abajo, es decir, queremos obtener menores rugosidad, el trabajo es mucho más caro. El trabajo de rectificación es un trabajo mucho más caro que un trabajo de torneado. Entonces, específicamente, cuando uno realiza o diseña una pieza, tiene que especificar bien la operación de mecanizado. Es decir, si con un tornado con un torneado arreglamos, listo. O un simple torneado de acabado, listo, terminamos ahí. Ahora, si hace falta rectificación, bueno, vemos específicamente dónde hace falta la rectificación, por ejemplo, para montar un combinete, en lugar de ver un combinete, o un engranaje, ¿no es cierto? Entonces ahí sí decimos, bueno, vamos a rectificar esa parte, pero rectifiquemos lo que hace falta, nada más lo que hace falta. El resto lo dejamos como está. Bueno, por ahí si queremos darle un aspecto mejor a la pieza, un aspecto estético, haremos un pequeño pulido con una tela de meril, ¿cierto? Para que se vea un poco mejor la parte estética, ¿no? Pero hablamos de piezas chicas. Cuando son piezas grandes no se justifica. Piezas de gran volumen, directamente ir a lo que tenemos que mecanizar exactamente con la operación y con la terminación y la rugosidad que necesitemos. No más allá, porque son las piezas, se hacen piezas muy caras. Los mecanizados son muy caros. Fíjense que no solamente se trata de la potencia y el tiempo, sino el tiempo que demanda el mecanizado en sí, sino también tenemos que ver el tiempo que demanda en posicionar una pieza. Estamos hablando de piezas grandes, ¿no? En el caso de piezas grandes, bueno, nos va a llevar cierto tiempo. Bueno, el bruñido es un proceso mecanizado súper acabado, también de gran precisión. Esto tiene lugar con un movimiento de rotación lenta y un movimiento de traslación rápida, simultáneo. Las piedras de bruñir son presionadas contra la superficie a mecanizar por medio de mecanismos especiales, como muestra acá la figura. De esta manera se forman virutas finas que son arrastradas por el líquido refrigerante y se obtienen, bueno, orificios bien conformados y alta calidad superficial, como podemos observar acá. Acá puede observarse un cabezal bruñidor. Esto está unido a un árbol, y acá se pueden ver las partes que bruñen, ¿no? Los trozos eh, de piedra, ¿no? De bruñir, que hace presión justamente sobre la superficie. Es decir, acá estamos bruñendo estos cilindros. Si hay que hacer un rectificado, se hace un rectificado, pero después se bruñen. El bruñido lo que hace es justamente dar menos, como vimos recién, mejorar la calidad superficial, es decir, la rugosidad superficial.
un bruñido queda como esto que ustedes ven acá. Si ustedes alcanzan a ver, acá hay cruces, ¿ven? Ven que hay cruces así, se ven se ven el trabajo de bruñido. Esto no está mal, esto es así. Si uno, bueno, me remito a metrología cuando vieron también las distintas terminaciones, todas estas cuestiones, que tenía que ver con el rayado, ¿no? Bueno, no es rayado, si uno lo ve, una de las formas de analizar la superficie era pasando una uña sobre la superficie. Y bueno, si no hay rayado, la uña pasa perfectamente, ¿no? Se desplaza bien, sin problema. Bueno, acá esto es casi una terminación espejo, así como lo estamos viendo. Y estas líneas justamente lo da el rectificado, pero no son líneas que se palpen con la uña, ojo, son líneas de terminación prácticamente tipo espejo, ¿no? Bueno, y esto es así porque estas a nivel microscopio, ¿no? Como estamos viendo acá, a nivel microscopio, recuerde que teníamos crestas y valles, ¿no? Bueno, acá justamente estas líneas sirven para que se aloje en esta zona, se aloje el líquido lubricante y haga que esto no sufra un desgaste tan prematuro, ni levante temperatura, ni se desgaste, ¿no? Así que esto sería un poco la, la, la terminación que debería tener. Es decir, en un torneado y después, en el caso B, en la misma escala, después de la operación de bruñido. Cambia, ¿no? Rectificado sería un poco más que esto, un poquito más bajo, pero bueno, el bruñido tenemos una diferenciación muy grande. Bueno, las máquinas bruñidoras tienen esta forma también, es decir, hay un cabezal, un nucillo, en la punta iría justamente el cabezal bruñidor, que sería ni más ni menos que este que estamos viendo, justamente con las barritas esta que vemos acá, de material bruñidor, ¿no? Ahí aquí, bueno, acá vemos una amplia variedad de secciones, de tamaños y materiales adaptados a lo que necesitamos. Esta es una típica máquina bruñidora, ¿no? Se distingue de las anteriores. En la punta ahí estaría el cabezal que gira y a su vez se mueve en sentido longitudinal y transversal. Acá se ve un corte en donde se ven en la periferia justamente las piezas no abrasivas, digamos, o la herramienta. Óxido de aluminio, carburo de silicio, hasta borazón y diamante. Se ofrecen abrasivos montados o en barritas, de tipos de aglomerantes, tamaño de grano y configuraciones de piedra de acorde a lo que nosotros estamos necesitando. Bueno, ustedes están ahí todavía, pues no los he escuchado. ¿Alguna duda tienen de esto? Hacemos un recreo ahora, si quieren, unos 10, 15 minutos. Sí, dudas por ahora no, profe. Bueno, ¿les parece un recreo? Bueno, profe. ¿Les parece 15 minutos? 17:40 a las 45, 50, 17:50 volvemos, a decir un rato más terminamos, ¿eh? Bueno, profe. Ok, Listo, profe. ahí está.